Buenas noches con todos los presentes y un cordial saludo a la magíster Yesenia Andrea Guamán Armijos, docente de la asignatura Expresión y Creación Literaria. El día de hoy le traemos a presentar el panel de discusión con el tema Recursos lingüísticos en la creación de textos literarios. Nosotros somos el grupo número 8. Me presento, mi nombre es Michelle Muñoz y cumplo el rol de moderadora. A continuación voy a presentar a las panelistas. Como panelista número 1 tenemos a Carmen Zapata, panelista 2 Miriam Macas, panelista 3 Erika Nole y panelista 4 Verónica Padilla. A continuación, las panelistas nos presentarán su exposición. ¿Qué son los recursos lingüísticos? Los recursos lingüísticos son los elementos y herramientas que se utilizan para comunicarse de manera efectiva en el lenguaje determinado. Estos recursos pueden ser verbales o no verbales y se utilizan para transmitir información, expresar ideas y sentimientos y establecer relaciones con otros. Características de los recursos lingüísticos. La arbitrariedad. Los recursos lingüísticos son arbitrarios. Esto significa que no hay una relación natural entre el sonido o la forma de una palabra y su significado. La convención. Los recursos lingüísticos se basan en convención social. Esto significa que se utilizan de acuerdo con reglas y normas establecidas para la comunidad lingüística. La dualidad. Los recursos lingüísticos tienen una estructura dual, ya que se componen de unidades más pequeñas, fonemas o morfemas, que se combinan para formar unidades más grandes, ya sean palabras o oraciones. La productividad. Los recursos lingüísticos son productivos, lo que significa que se puede combinar de manera creativa para formar nuevos mensajes y expresiones. El desplazamiento. Los recursos lingüísticos permiten el desplazamiento, es decir, la capacidad de referirse a cosas y eventos que no están presentes en el momento de la comunicación. La reflexividad. Los recursos lingüísticos son reflexivos. Esto significa que se pueden utilizar para hablar sobre el lenguaje mismo. Recursos lingüísticos cohesivos y enfáticos. Los recursos cohesivos son elementos y procedimientos lingüísticos que permiten que en un escrito haya cohesión, es decir, que mantienen conectadas y relacionadas las distintas partes de un texto. La cohesión produce que un texto tenga unidad informativa y temática, porque es una herramienta que posibilita que las palabras, las ideas, las oraciones y los párrafos se integren y que tengan continuidad. Por eso es fundamental utilizar los distintos recursos cohesivos para que un texto o un discurso tenga sentido, sea lógico y coherente, esté correctamente estructurado y pueda ser comprendido con facilidad. Tipos de recursos cohesivos. La referencia usa pronombres personales, demostrativos o posesivos para evitar repetir palabras. Existen dos tipos de referencia. Referencia anafórica. El pronombre reemplaza de una palabra que aparece antes, como por ejemplo, Juan escribe sus libros y el editor los corrige. Referencia catafórica. El pronombre sustituye una palabra que aparece después. Por ejemplo, todos asistieron a la cena, Juan, Pedro y Lucas. Sustitución consiste en reemplazar una palabra o expresión por otra. Por ejemplo, tengo que cambiar el auto, lo haré cuando tenga dinero. Lo haré sustituye a cambiar el auto. Elipsis consiste en omitir palabras para evitar repeticiones. Sofía investiga el comportamiento de los chimpancés. Sonia, la fotosíntesis. Conectores. Consiste en utilizar palabras que relacionan y enlazan términos, ideas, oraciones y párrafos. Por ejemplo, Sergio nació en Madrid, pero ahora vive en Sevilla. Los recursos lingüísticos enfáticos son aquellos que se utilizan para resaltar y dar mayor peso a una parte del discurso, haciendo que el mensaje sea más expresivo e impactante. Tipos de recursos enfáticos. Acidentón. Consiste en eliminar los nexos o conjugaciones que unen elementos de una serie para dar agilidad, urgencia o énfasis al texto. Por ejemplo, corre, salta, grita, ríe sin parar. Policidentón. Es el uso excesivo y reiterado de conjugaciones como la y para dar un efecto de lentitud, pesadez o de numeración continua. Por ejemplo, vine y vi y vencí y celebré todos mis amigos. Antítesis, se oponen dos ideas o conceptos de significado contrario para crear un contraste fuerte. Por ejemplo, es tan rico en apariencia y tan pobre en espíritu. Recursos lingüísticos retóricos y estilísticos. Los recursos lingüísticos son procedimientos y elementos que utilizamos para comunicarnos de manera efectiva. Estos recursos pueden ser tanto orales como escritos y se adaptan según el contexto y la finalidad comunicativa.
Recurso retórico. Los recursos retóricos, también conocidos como figuras retóricas, son formas no convencionales de usar el lenguaje para enfatizar o embellecer las frases. Estos recursos son esenciales en la literatura y la oratoria y ayudan a captar la atención del público. Algunos ejemplos son, tenemos la metáfora, que es la comparación implícita entre dos cosas diferentes. Por ejemplo, el tiempo es oro. Hipérbole, exageración para enfatizar una idea. Ejemplo, te he llamado 1000 veces. Anáfora, repetición de una o varias palabras al inicio de varios versos o frases. Por ejemplo, aquí tengo un sueño, aquí tengo una esperanza. Recursos estilísticos. Los recursos estilísticos son estrategias que modifican el uso común de las palabras para dotar al texto de originalidad, belleza y musicalidad. Estos recursos son utilizados tanto en poesía como en prosa. Algunos ejemplos incluyen la aliteración, que es la repetición de sonidos similares en una misma frase. Por ejemplo, mi mamá me mima. Personificación, atribuir cualidades humanas a objetos o ideas. Por ejemplo, el viento susurraba entre los árboles. Simil, comparación explícita entre dos cosas usando como. Ejemplo, fuerte como un roble. Recursos lingüísticos, morfológicos y fonéticos. Los recursos morfológicos son los que permiten hacer uso de la composición de las palabras, sus formas y sus estructuras internas. Algunos ejemplos de estos son los siguientes. Epíteto. Epíteto. Usar adjetivos clasificativos para resaltar cualidades naturales, aunque no añaden información extra. Por ejemplo, la Blancanieves. Enumeración. Utilizar una serie de sustantivos cuyo significado es similar para describir o resaltar un significado. Recursos fonéticos. Se trata de elementos que nos ayudan a resaltar una parte concreta del mensaje por medio de sus sonidos. De ahí que se conozca como recursos fonéticos. Entre los subtipos más comunes se encuentran los siguientes: aliteración, producción de efectos sonoros por la repetición de uno o varios fonemas. Por ejemplo, el ruido con que rueda la roca, o tres tristes tigres tragaban trigo. Onomatopeya, imitar ruidos naturales para transmitir un mensaje o idea y que pueden convertirse en palabras. Por ejemplo, miau y maullido. Paronomasia, semejanza de sonidos entre palabras casi iguales pero diferentes. Por ejemplo, caballo y cabello. Palindromía o palíndromo, palabras que se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por ejemplo, Anita lava la tina. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Para Carmen, ¿para qué se utilizan los recursos lingüísticos? Se utilizan para transmitir información, expresar ideas y sentimientos y establecer relaciones con otros. Dígame dos características de los recursos lingüísticos. Una característica es la arbitrariedad. Ya esto significa que no hay una relación natural entre el sonido o la forma de una palabra y su significado. La convención. Esto significa que se utiliza de acuerdo con reglas y normas establecidas para la comunidad lingüística. Para Miriam, ¿qué son los recursos lingüísticos cohesivos? Los recursos lingüísticos cohesivos son elementos y procedimientos que permiten en un escrito haya cohesión, es decir, que mantienen conectadas y relacionadas las distintas partes de un texto. ¿Qué son los recursos lingüísticos enfáticos? Los recursos lingüísticos enfáticos son aquellos que se utilizan para resaltar y dar mayor peso a una parte del discurso, haciendo que el mensaje sea más expresivo e impactante. Para Erika, dígame algunos ejemplos de los recursos lingüísticos retóricos y defina uno de ellos. Los recursos lingüísticos retóricos son la metáfora, la hipérbole y la anáfora. Y podemos decir que la hipérbole es la exageración para enfatizar una idea. Por ejemplo, te he llamado 1000 veces. ¿Qué son los recursos estilísticos? Los recursos estilísticos son estrategias que modifican el uso común de las palabras para dotar al texto de originalidad, belleza y musicalidad. Para Verónica, ¿qué permiten hacer los recursos lingüísticos morfológicos? Los recursos lingüísticos morfológicos permiten hacer uso de la composición de las palabras, sus formas y sus estructuras internas. ¿Qué son los recursos fonéticos?
Los recursos fonéticos se trata de elementos que nos ayudan a resaltar una parte concreta del mensaje por medio de sus sonidos, de ahí que se conozcan como recursos fonéticos. Ahora pasaremos a las conclusiones. Como conclusión tenemos que los recursos lingüísticos son importantes para la comunicación efectiva en cualquier lenguaje. Comprender las características y tipos de recursos lingüísticos es importante para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas y la comunicación en general. Los recursos cohesivos y enfáticos son fundamentales para que un texto sea claro, lógico y expresivo. Los recursos cohesivos como la referencia, la sustitución, la elipsis y los conectores permiten que las ideas, oraciones y párrafos se integren y mantengan continuidad, logrando coherencia y unidad temática. Por su parte, los recursos enfáticos como el acidentón, el polisindentón y la antítesis ayudan a resaltar y dar fuerza a determinadas partes del discurso, haciendo el mensaje más impactante y expresivo. El uso adecuado de ambos tipos de recursos garantiza que un escrito sea comprensible, atractivo y efectivo en la comunicación de sus ideas. Los recursos lingüísticos, retóricos y estilísticos enriquecen la comunicación y permiten expresar ideas con mayor claridad, belleza y precisión. Su uso favorece la creatividad y potencia la intención comunicativa en textos orales y escritos. Estos recursos son fundamentales para captar la atención del lector o audiencia y transmitir emociones o significados profundos. Por ello, constituyen herramientas esenciales en la literatura, la oratoria y la escritura cotidiana. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo.